Antes de comenzar, es necesario agradecer y enviar un saludo a Alejandro Guzmán, nuestro Patreon de este mes. Gracias por tu apoyo, por la confianza que tienes en nuestra forma de contar historias. Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche les presento la segunda colección de relatos ocurridos en oficinas, experiencias que suceden cuando estamos en aquellos lugares que convertimos en nuestra segunda casa. Disfruta de estas 3 historias de terror que nos han contado en confidencia. Suscríbete porque te prometemos que esto te va a poner a temblar. Asuntos del jefe. Sinceramente me he quedado hasta más tarde en la oficina. Incluso me he quedado a dormir ahí y nunca antes he oído o he visto algo extraño. No obstante, las historias de apariciones y espantos no son pocas en ese edificio. ¿Será acaso que soy poco receptiva a los sucesos paranormales, a lo oculto, a lo desconocido? No muchos se atreven a quedarse después de la hora de salida, y los entiendo. 9 horas sentados frente a una computadora. Hay veces en que yo también desearía salir huyendo de la oficina, llegar a casa, aventarme a la cama y prender la televisión. Pero a diferencia de mis otros compañeros, yo tengo responsabilidades que no puedo escalar. Aunque déjame decirte que aquella noche fue un simple descuido. Acabé mis tareas con bastante anticipación. Guardé mis cosas, cerré los cajones con llave, corrí las persianas y cerré las ventanas. Antes de apagar la computadora, abrí mi cuenta de correo personal. Había cientos de correos sin revisar. El 80% de ellos eran suscripciones a sitios de internet, ofertas de ventas con descuentos, viajes en promoción, estados de cuenta. Entre todos ellos encontré un correo que había estado esperando por semanas. Era el resultado de una sesión fotográfica que le hicieron a las gemelas en su graduación de la primaria. Lo intenté, pero no pude abrir el archivo adjunto directamente en el correo, así que decidí descargarlas. El único detalle es que no había revisado la carpeta destino en donde se guardarían las fotos. Quedarían guardadas en alguna parte del disco duro de la computadora. Busqué en la carpeta de descargas, en la carpeta de imágenes, en mis documentos. No las hallé por ningún lado. Estuve a punto de dejarlo por la paz, pero recordé que esa computadora la utilizaba alguien más por la mañana. Debía recuperar esa carpeta con fotos y borrarla de la computadora, o al menos dejarla oculta. Después de todo, eran las fotos de mis hijas. Abrí el explorador de archivos y en el buscador escribí algunas palabras que me parecieron que podrían llevarme a la carpeta. Debo reconocer que en esa parte estaba ansiosa por ver las fotografías de las niñas. El resultado de la búsqueda arrojó varios archivos, carpetas y documentos. Entre todos ellos, me llamó la atención el nombre de una carpeta de red. Era algo así como Asuntos del Jefe. No le pones ese nombre a una carpeta a menos que quieras que alguien la revise. Y eso precisamente iba a hacer, revisarla. Hasta olvidé lo que estaba haciendo. Me senté bien en la silla y recargué mi bolsa en el escritorio. Antes de abrir la carpeta, miré discretamente por encima del hombro para asegurarme de que nadie me estuviera observando.
Cuando me cercioré de que me encontraba sola, di doble clic en la carpeta. La sorpresa no fue inmediata. Dentro de esa carpeta en la computadora había bastantes otras carpetas. Sus nombres eran el resultado de la combinación de números y letras. Me sudaban las manos. No sé si era por el suspenso que suponía estar husmeando donde no se debe, o porque tuve el presentimiento de que estaba a punto de encontrar algo espantoso, extraño, revelador o prohibido. Debo recordarte que la carpeta que tenía abierta en la PC era una carpeta de red, la cual se podía abrir desde cualquier otra computadora de la oficina. Al azar escogí una carpeta. Empezaba con la letra F. En su interior había 6 fotografías. Eran retratos de horribles accidentes de tránsito, volcaduras, choques, un coche destruido casi por completo. En todas esas fotografías había cordones de seguridad, manchas de sangre, cuerpos en el asfalto cubiertos con sábanas. Todos habían sido accidentes fatales. Se me revolvió el estómago, pero en mí seguía la necesidad de continuar inspeccionando. Cerré esa ventana y abrí una nueva. Esta empezaba con la letra G, seguida de un par de letras y terminaba con 3 números. En esta también había fotografías, pero no eran de accidentes. También había coches, pero no había cuerpos. En una de las fotografías se veía a una persona de espaldas y de rodillas, revisando la llanta de un coche. La siguiente imagen tenía la misma escena, solo que vista desde cerca. En la tercera foto se podía apreciar que ese mismo hombre no estaba revisando la llanta. La estaba perforando con un grueso clavo. Fue ahí cuando noté que los nombres de las carpetas correspondían a las placas de los coches en las fotografías. Otra de estas carpetas tenía fotos con instrumental quirúrgico sobre el cofre de un coche. Las imágenes estaban tomadas desde distintos ángulos. Aunque quisiera seguir revisando las carpetas, no me sentía cómoda. Tenía náuseas y una inexplicable sensación de intranquilidad. Lo que estaba viendo en la computadora no parecía una broma. No eran simples imágenes encontradas en internet. Antes de cerrar la carpeta, ante mis ojos apareció un archivo. Se creó en ese momento y se situó al inicio del directorio. Llevaba por nombre Recursos. Alguien más estaría utilizando esa carpeta en ese preciso instante, en algún lugar de la oficina. Me dio escalofríos y antes de hacer cualquier movimiento, miré hacia todos lados. Ya no estaba tan segura de estar sola en ese lugar. El puntero parpadeaba sobre el recién creado archivo. No me resistí y lo abrí. Era un documento del procesador de textos, una hoja con una fotografía adjunta. Sentí miedo al momento en que miré la imagen. La fotografía estaba tomada desde un ángulo imposible, pero definitivamente había sido capturada en mi oficina. En el mismo lugar en el que me encontraba en ese preciso instante. En la fotografía era de noche. La oficina estaba vacía. El flash de la cámara iluminaba mi escritorio, un archivero y al fondo un pequeño sillón. Hice zoom a la imagen para poder ver mejor lo que creía haber visto. La curiosidad mató al gato. El sillón en la foto era el mismo sillón que yo tenía enfrente,
podría haber sido tomada en ese mismo instante, solo que en la fotografía no había nadie en el escritorio y la computadora parecía estar apagada. Donde sí había alguien era en el sillón. Los segundos que pasaron antes de que descubriera quién estaba acostado en ese sillón fueron de angustia. Era una mujer que dormía dando la espalda al escritorio, a la puerta de la oficina. Se trataba de mí. Alguien me tomó una foto aquella ocasión en que me quedé a dormir ahí. Un poco más abajo de la foto, con pequeñas letras cursivas decía: "Te estoy viendo". El archivo se cerró, el explorador de archivos también, e inmediatamente el icono de red se volvió de color rojo. Ya no estaba conectada al servidor, o a donde sea que se tenían almacenadas esas horribles imágenes. Dejé encendida la computadora y salí de la oficina tan pronto como me fue posible. No hice capturas de pantalla, no guardé las fotos, no tenía ni una sola prueba de que alguien usaba los recursos de la empresa para crear un catálogo de horrores, de que alguien me había espiado en cada ocasión que me quedé hasta tarde. Quizá incluso también durante el día. No sabría cómo reportarlo a recursos humanos. Tiene varios años que no trabajo en esa empresa. Sin embargo, hasta el día de hoy, no he podido dejar de pensar que alguien me acecha todo el tiempo. ¡5! Elevador. Era demasiado temprano para estar en la oficina. Aún así no era la única. Por aquí y por allá ya había personas tomándose un café, encendiendo su computadora. En las otras compañías, en los otros pisos había mucho menos gente. Las operaciones generalmente comenzaban a las 8 de la mañana. Miré mi reloj y justo acababan de dar las 5. Antes de llegar a mi cubículo me di cuenta de que no traía mi bolsa conmigo. La habría dejado en la recepción. Volví de vuelta al elevador. Esperaba encontrar la bolsa aún en el lugar donde creía haberla dejado. Estaba impaciente. Traía dinero, tarjetas y un celular nuevo. Apreté el botón y casi enseguida se abrieron las puertas del vacío elevador. Estaba en el 7º piso. Al entrar, oprimí el botón de la planta baja. Se cerraron las puertas e inmediatamente sentí en el estómago el vértigo del descenso. Fue momentáneo, pues el elevador se detuvo en el 6º piso. Se abrieron las puertas. Frente a mí la recepción de otra empresa, las luces apagadas, silencio, vacío. Nadie entra, se cierran las puertas. Desciende nuevamente el elevador. Ahora se detiene en el 5º piso. Las puertas se abren, su rechinido hace eco al fondo de ese piso. Está vacío. Hay unos cuantos muebles y bastante polvo. No recuerdo jamás haber visto el interior de ese piso. Nunca nadie bajaba o subía ahí. Ese piso está desocupado. No recuerdo cuánto tiempo ha estado así. Se cierran las puertas. El vértigo. Se detiene. Se abren las puertas. Es el piso 4. Otra recepción. Plantas, las luces encendidas, pero no hay nadie. En una esquina una pecera en la que burbujea el agua. Ese sonido rompe el silencio. Se cierran las puertas. Baja, no se detiene en el piso 3, pero sí en el 2.
Al abrirse las puertas aparecen dos personas, un hombre y una mujer. Me miran al interior del elevador. Las puertas permanecen abiertas y ellos no dan ni un solo paso. Antes de que las puertas se cierren, ella le da un codazo a él. La escucho preguntarle: ¿no es muy temprano para que esté tan lleno el elevador? Se cierran las puertas, miro a mi alrededor. No hay nadie, no sé a qué se refieren. Al llegar a la planta baja, salgo, camino hacia el vestíbulo hasta la recepción. Mi bolsa no está, no la veo por ningún lado. La busco sobre la barra, en las bancas, por las macetas. Le pregunto a la recepcionista, pero me dice que no ha visto nada. Doy un último vistazo, pero ya no está. De pronto se abre la puerta del elevador. De su interior sale la pareja que había visto esperando en el piso 2. Son solo unos cuantos pasos. Corro hacia ellos para impedir que se cierren las puertas. El elevador quedó vacío. Al estirar mi mano para pulsar el botón del piso 7, me encuentro que alguien dejó apretado el botón del piso 5, el del piso desocupado. Seguro habrían sido los que acaban de bajar del elevador. Suspiré profundamente. Me puse a pensar en mi bolsa, en mis cosas, en el montón de trámites para cancelar el celular y las tarjetas. Entonces se detuvo el elevador. Justo había llegado al 5.º piso. Se abrieron las puertas y vi hacia el frente. En el suelo, a unos 5 metros de mí, estaba mi bolsa. La blanca luz que salía del elevador iluminaba justo hasta donde estaba la bolsa, pero ya más hacia el fondo no se veía nada. Salí de inmediato y mientras caminaba a tomar mis pertenencias, pensé en la pareja del piso 2. Estaba buscando a quién echarle la culpa del asunto de mi bolsa. Al momento de tomarla, escuché que la metálica puerta a mis espaldas se cerró. Instantáneamente se hizo la oscuridad. Con la bolsa en la mano, pero sin poder dar un paso hacia ninguna dirección, quedé paralizada, abandonada a mitad de la tenebrosa nada. Esperé hasta el punto en que pudieron mis ojos acostumbrarse a la oscuridad, y ahí empezó el horror. No podía ver más que bultos, sombras que se balanceaban, que colgaban del techo. Sentí que un mechón de cabello descendió sobre mi frente y acarició mi rostro. Hice un movimiento involuntario, me sacudí la cara con las manos, me puse de rodillas. Arrastrándose hasta mí, apareció la sombra y silueta de una persona. Se desplazaba haciendo uso de grotescas contorsiones, doblando sus brazos, estirando sus dedos, gimiendo y babeando. Cuando estuvo cerca de mí, me dijo al oído: «Es muy temprano para que haya tanta gente en este edificio». Me levanté a como pude, me lancé a tropezones contra la pared. Sentí que el corazón se me saldría por la boca. Busqué a tientas el botón del elevador, pero por varios minutos no pude dar con él. Lo único que palpaba era la lisa y seca pared. Estar ahí era sofocante. Estaba segura de que era un espacio amplio, pero la oscuridad y el vacío estaban sobre mí, oprimiendo mi tranquilidad, quitándome el aliento. Por fin sentí con la punta de mis dedos el botón del elevador. Lo presioné con fuerza. Casi al instante escuché el mecanismo al interior del túnel. El elevador aproximándose fue un evento que tardó una eternidad. Mientras, la persona que había hablado a mi oído manifestaba su presencia. Sabía que estaba ahí,
solo que no sabía dónde. No hacía movimiento alguno que delatara su ubicación. Eso era más aterrador aún. Sentirme la presa, saber que había alguien inmóvil, al acecho, esperando alguna señal para lanzarse sobre mí. Se abrieron por fin las puertas, salté al interior, dejé presionado el botón 7 y no lo solté hasta que llegué a mi destino. Después de eso, vino el amanecer, llegaron los demás trabajadores y todo pareció volver a la normalidad. A partir de ese entonces y hasta la fecha, evito viajar sola en el elevador. Siempre espero a que alguien más presione el botón y cruzo los dedos para que no se detenga en el 5º piso. ¡6! El espejo. Las puertas del edificio son de cristal. La oficina de la dirección está a la derecha. Se entra a un largo corredor en el que al final se tiene que decidir entre dos caminos sin señalamiento o letreros. Hay que irse por la izquierda, 50 pasos adelante a la derecha. Ahí hay una puerta. Un pequeño letrero sobre el cristal delata el secreto, que pareciera todos esconden. Esa es la dirección de recursos humanos. Adentro casi parece una ciudad aparte. Hay varias oficinas, cubículos y escritorios en laberíntica disposición que te conducen a la oficina de la directora. Claro, no sin antes sortear obstáculos, cajas con documentos, mobiliario, macetas con plantas y mesas con impresoras. La dirección está lo más alejada de la entrada del edificio. No tiene ventanas y es demasiado oscura. Esas no son condiciones dignas de trabajo, pero al ser oficinas del gobierno, poco les importa. Aunque por otro lado, esa oficina tiene una pequeña ventaja. Tras un librero corredizo hay una delgada puerta que conduce a un baño privado. Es probablemente el espacio menos conocido de todo el edificio. Entrar al diminuto cuarto donde hay un sanitario y un tocador es como entrar a otra época. Solo le falta una caja con provisiones para que pueda pasar como un búnker de guerra. El espejo original, montado sobre la pared, se rompió hace bastantes años. En su lugar, Angélica, secretaria de la directora, colocó un espejo ovalado, recargado siempre en el lavabo. Ella era la única persona, además de la directora, autorizada para usar ese baño secreto. Con ese espejo comienza esta historia. Hace más de 12 años, quien fuera la directora en aquel entonces nos contó algo que nos dejó helados. Nosotros éramos parte del equipo de la subdirección y esa tarde estábamos todos reunidos en la oficina de la directora, despidiéndola porque era su último día en esa institución. Comimos, bebimos y contamos anécdotas hasta que se hizo de noche. Algunos de mis compañeros comenzaron a retirarse, se fueron despidiendo de poco hasta que quedamos solo unos cuantos. Como la directora aún no terminaba de guardar sus cosas, decidimos quedarnos y ayudarla. Angélica, quien fuese su secretaria y que al día de hoy aún sigue siendo secretaria de la dirección, sacó el espejo del baño y lo puso dentro de una de las cajas. La directora, al ver lo que ella estaba haciendo, se aproximó, sacó el espejo y lo llevó de nuevo al tocador en el pequeño baño. Al volver se nos quedó viendo, abrió un poco los labios, quería decirnos algo. Se hizo un silencio incómodo. Pasaron varios segundos hasta que se sentó en su escritorio y se dirigió a nosotros.
No sabía cómo empezar, ya que ella era una persona escéptica. Si alguien le hubiera contado lo que nos estaba a punto de contar, jamás lo hubiera creído. Juntamos unas cuantas sillas, guardamos silencio y entonces ella comenzó. Era bastante tarde cuando sucedió. Pasaban de las 11 de la noche. Al día siguiente habría una entrega de resultados, por lo que la directora se quedó en su oficina hasta terminar. Angélica, su secretaria, recuerda bien esa noche. Trabajaron juntas hasta muy tarde, pero a las 9 de la noche se tuvo que ir. No había nadie que viera a sus hijos después de esa hora. La directora no tuvo de otra más que continuar trabajando a solas. Se concentró tanto en su trabajo que las horas volaron. En un punto de la oscura noche, ella escuchó que el pequeño librero corredizo se deslizó haciendo un espeluznante ruido. En otro momento del día, el sonido se hubiera fundido con cualquier otro ruido de la oficina, pero a tan altas horas de la noche, inundó el espacio y la noche tembló de misterio. La directora lo escuchó, pero estaba tan concentrada en su tarea que lo ignoró por completo. En su mente, según ella misma nos contó, dio por hecho que no se encontraba sola y que alguno de sus subordinados lo había hecho. Entonces se abrió la puerta del baño. No me imagino qué tan importante o en qué nivel de concentración se encontraba, pues tampoco reaccionó a ese segundo evento. No fue sino hasta que vio que había alguien de pie frente al escritorio, que retiró la vista del monitor. Una persona delgada, vestida de negro y con cabello largo sostenía el espejo del tocador. En ese momento, el ambiente circundante era único. Todo a su alrededor era silencio. No había ventanas por las que se pudiera ver el exterior, pero sin duda era una oscura noche. Hacia el frente estaba el laberinto de cubículos, las demás oficinas, los escritorios, todos estos sumergidos en un mar de penumbras. La persona sosteniendo el espejo es lo que menos registra su mente. Su rostro se queda borroso en la memoria. Su atención solo le pertenece al espejo. La mujer fue arrancada tan abruptamente de su trabajo que no puede comprender qué está sucediendo. En el espejo ve su reflejo. Primero su cara se ve preocupada, confundida, pero en un momento el reflejo de sí misma le sonríe. La cara en el espejo era su cara, la cara de la directora, aunque al mismo tiempo tenía una expresión que no reconocía como propia. Esa horrible mueca jamás se había puesto en su rostro. Parecía una carcajada de dolor. La directora se paró de su asiento y retrocedió un paso empujando la silla hacia atrás. Vio el espejo, se fijó en su marco. Ya nada la sostenía. La persona que había visto, por decirlo de una manera, no estaba más. Cuando ella se acerca al borde del escritorio y pone las manos cerca del marco, el espejo se balancea y cae suavemente en sus manos. Busca en sus alrededores algún súbito ruido, un pequeño movimiento. Le cuesta trabajo creer que está sola, cuando hace unos momentos ella juraba haber visto a alguien. Era muy tarde, pasaban más de 3 horas desde que la última persona se retiró.
Afuera, el alumbrado público también iluminaba un poco el edificio, que a excepción de la oficina de la directora, tenía todas sus luces apagadas. Solo faltaba un poco para terminar el documento, pero con la tensión y el nerviosismo que le provocó el extraño encuentro, la insólita aparición, ella empezó a imaginarse cosas, a sentirse observada. Trataba de concentrarse a pesar de estar bastante incómoda, pero ya no lo logró. Terminó, apagó la computadora, tomó rápidamente sus cosas y entonces, por primera vez después de muchos años quedándose tarde en la oficina, tuvo miedo de apagar la luz. Para escapar de ese lugar hay que atravesar el laberinto de escritorios, de cajas con archivos, de cables que bajan del techo, de delgadas columnas que se esconden entre las sombras. Las luces solo se pueden encender desde afuera, cuando ya se ha llegado al final del complicado salón en el que casi se transita con ojos cerrados. Ella no cree en eventos paranormales. Su escepticismo la está obligando a convencerse de que todo ha sido una alucinación, aunque no existe explicación alguna para la pregunta de ¿cómo llegó el espejo hasta el escritorio? La directora, al intentar cerrar la puerta de cristal, deja caer las llaves. Las manos le tiemblan. Cuando se agacha a recogerlas, ve que alguien del otro lado de la puerta acerca su cara hacia el cristal. Un traslúcido cristal blanco en el que se proyecta, por unos segundos, la cara de una joven. Ambas caras, la de la directora y la de la desconocida, se encuentran a unos cuantos centímetros de distancia entre sí. Ella se levanta y se aleja corriendo. No ha podido cerrar la puerta con llave, pero en ese momento no le parece un asunto importante. Lo que ella quiere es salir de ahí. Las luces en ese pasillo están encendidas. Son tan solo 50 pasos antes de dar vuelta y tomar el último corredor. Cuando llega a ese punto y vira, se encuentra con un corredor vacío y oscuro. Ya solo hacía falta atravesar el corredor principal y la recepción para llegar a las escaleras del estacionamiento subterráneo. Son bastantes metros que hay que recorrer, confiando en que no hay nada a medio camino, con que nada te sigue, nadie te observa. De lo contrario, ¿quién se atrevería? Sobre todo teniendo en cuenta que sí hay alguien ahí. Trata de distraerse para no caer en la desesperación, pero lo único en lo que puede pensar es en el reflejo en el espejo, en esa dolorosa carcajada que deformaba su rostro. Tan solo tener esa imagen en su mente le provocaba miedo. En la recepción estaba el guardia de seguridad, con sus manos apoyadas en el escritorio, detrás de la barra y la mirada fija en un punto hacia adelante. La directora caminó rápidamente hacia las escaleras. Su taconear resonaba en lo alto de las paredes. Cuando estuvo frente al guardia, se dio cuenta de que éste estaba dormido. La directora se acercó a la barra. No sabía si despertarlo para avisarle que ya se marchaba o simplemente apuntar en el registro la hora de salida. Cuando vio de cerca la cara de aquel hombre, se llevó un susto de muerte. En la cara del guardia se reproducía la misma mueca que ella había visto impresa en su cara, en el espejo. Era una expresión de dolor que se combinaba con una horrible carcajada. Estuvo a punto de gritar, pero solo decidió alejarse con rapidez de ese lugar. Después de aquella ocasión,
Jamás volvió a quedarse tan tarde en la oficina. La directora suspira, guarda silencio, se levanta y sigue acomodando sus cosas. Nos ha dejado impactados con la historia que nos acaba de contar. El próximo lunes ya no estará ella. Alguien nuevo eventualmente ocupará su lugar. Se le tendrá que mostrar la oficina, darle cuentas de los asuntos pendientes. Se le presentará al personal. Pero yo me pregunto, ¿será necesario advertirle que no es buena idea quedarse después de la hora de salida? ¿Has vivido algo similar? En fábricas, almacenes, grandes tiendas departamentales, centros comerciales. Cuéntanos qué tema te gustaría que abordáramos. Si te ha gustado esta recopilación de relatos, no dudes en suscribirte, en activar las notificaciones para que no te pierdas nada. En nuestro canal tenemos más de 100 videos, 16 temporadas hasta la fecha y varias listas de reproducción divididas por temas. No te vayas, en esta pantalla dejo un par de recomendaciones para que sigas disfrutando del terror. Nos escuchamos en unos segundos. Alguien te observa en la oscuridad.